12. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34. Antes de continuar con los anuncios, nada más recordarles, nuevamente está la venta de garage de la Casa Hogar, por si alguien no pudo venir ayer, todavía está aquí, entonces pueden pasar al finalizar el servicio y ver las cositas que venden. Recuerden que se está reuniendo fondos para necesidades especiales que tiene la Casa Hogar. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34. Y conforme lo vayan teniendo, les invito a ponerse de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34. Yo leo el 12, ustedes el 22, ustedes el 23, y nos reunimos en el 34. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos en este día por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, te damos por tu provisión. Gracias, Señor, porque independientemente de las circunstancias, podemos decir que no nos ha faltado lo que necesitamos. Tal vez no seamos inmensamente ricos en ninguna manera. Probablemente quizás la mayoría de nosotros no tengamos muchas cosas, pero no nos ha faltado qué comer y no nos ha faltado qué vestir. Gracias. No podemos exigirte más porque aún esto que tenemos es por gracia y te ha placido darnos cosas y te agradecemos por ello. Pero a veces, Señor, también nos das extras. Nos das muchas más cosas de las que hubiéramos podido pensar o hubiéramos podido desear y tú nos las das. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, a ser generosos. Señor, cambia nuestro corazón. A veces también la vida por delante nos presenta incertidumbres, especialmente ahora en esta época de crisis, Señor. Nos presenta quizás temores, pero tú no has cambiado. Sigues siendo el mismo Dios que provee para su pueblo, que cuida de sus hijos, que alimenta a sus hijos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Creemos que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a confiar en ti en el área de la provisión. Señor, que podamos descansar y no angustiarnos. Te ruego de tu bendición para cada uno de los que están aquí presentes, los que no tienen trabajo o sus trabajos han disminuido, que no disminuya la confianza en ti. Tú, Señor, sigues siendo el dueño de este mundo y puedes darles lo que necesiten. Gracias, Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muchas cosas nos causan incertidumbre
especialmente los que tenemos bastante memoria de crisis pasadas, los que vivimos la crisis del 94, los que vivieron la crisis de los 80s o 70s, puede causar incertidumbre. Pensar que de la noche para la mañana los ahorros pudieran ya no valer, o que los precios sean tan altos, o que las empresas quiebren y quedemos, o que aunque inclusive quedemos enfermos y no podamos proveer. Pero es precisamente en estos tiempos cuando nuestra fe en Dios vale lo que realmente es. Es en estos tiempos de crisis cuando realmente podemos, cuando más bien realmente Dios desenmascara nuestra fe. De la época de mucha provisión, cuando podíamos decir amén, yo creo y confío en un Dios que provee, a un tiempo que es difícil y que sigue siendo el Dios que provee, pero ahí se va a notar. Es en este tiempo cuando se nota si realmente lo creo o nada más lo estaba diciendo porque tenía, pero en realidad nunca lo creí. ¿Cómo se va a demostrar que tenemos fe en ese Dios que provee? Por nuestra actitud. Es nuestra actitud la que lo va a demostrar, no nuestras palabras. Nuestras palabras pueden decir amén, yo creo que Dios provee, pero nuestra actitud generosa o avara, generosa o preocupada, generosa o mundana, es lo que va a demostrar cuánta realmente fe teníamos en ese Dios que provee. Y la pregunta de hoy es, ¿cuánto vale su fe? ¿Realmente es una fe firme en el Señor? ¿O solamente era una imagen falsa de creer en Dios? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida diaria, si tendréis suficiente alimento para comer, ni por el cuerpo, si tendréis suficiente para vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo que la ropa. En primer lugar, lo que Dios nos dice, no se preocupen si tendréis suficiente. No se preocupen si tendréis suficiente. Dice ahí en versículo 22, dijo luego a sus discípulos. Esto es continuación del pasaje que venía hablando. Si ustedes se fijan, el texto aparece en esto, juntándose por millares la multitud. Y luego empieza a decir más, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Luego os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres. Y de repente alguien de la multitud le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y empieza a hablar acerca de ese tema del dinero. Y luego dijo luego a sus discípulos. Este sigue siendo parte del discurso anterior, acerca del dinero. Pero noten. Le habla a sus discípulos, a los que le siguen. No al que hizo una oración de fe, según que hizo una oración no de fe, hizo una oración, dijo unas palabras, que Dios entrara a su corazón, pero que su vida no cambió. Recuerden que la prueba más importante de que usted está en Cristo no fue si usted hizo una oración. La prueba más importante de que usted está en Cristo es una vida siguiendo a Cristo. Esa es la prueba. Usted pudo haber hecho toda la mejor oración del mundo para recibir a Cristo y seguir siendo inconverso. ¿Cómo lo va a notar usted? Si le sigue o no. No hay en la Biblia esa idea de que usted puede recibir a Cristo y no seguirle. En la Biblia no está esa idea. En la Biblia dice que usted recibió a Cristo, usted le sigue. Y esa es la prueba. Bueno, a los que le seguimos nos dirige este texto. Cristo dice a sus discípulos, dice el 22, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Cristo nos dice que no nos preocupemos si tendremos lo suficiente para comer o si tendremos lo suficiente para vestir. No dice que no nos preocupemos si tendremos caviar al ratito o si tendremos alguna comida muy especial, pato a la naranja. No, nada más si tendremos suficiente. Si tendremos que comer. Tampoco nos debemos preocupar si tendremos un pantalón de super calidad, de esos que se lavan solitos.
No, dice, no se preocupen, van a tener suficiente para comer y van a tener suficiente para vestir. No se preocupen, siempre vamos a tener suficiente alimento y suficiente ropa. Tal vez, como les digo, no de calidad, no de lujo, no de marca, pero siempre vamos a tener. Tal vez no comeremos grandes manjares, pero siempre vamos a tener alimento en casa. ¿Así ha sido en su vida? ¿Han tenido que comer? Tal vez no de lujo, pero ¿quién discute unos ricos frijolitos con queso? Tal vez no es pollo, pero con tortillitas. Y a lo mejor una salsa ya le está dando hambre ahorita, pero piensen, siempre tenemos poquito o mucho, pero siempre tenemos lo necesario. Hemos tenido lo necesario y hasta el momento Dios no nos ha fallado. Eso es grandioso. Él no nos ha fallado y siempre ha habido, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, algo que comer. Gracias a Dios. La ropa, creo que todos somos prueba de que nos da de vestir. Sí, es cierto, no vamos a las grandes cadenas y algunos tenemos que ir al tianguis, pero siempre hay algo que vestirse. Y gracias a Dios por ello. No nos ha faltado el vestido. No nos ha faltado con qué cubrirnos y no nos va a faltar. Dice, no os preocupéis. Siempre tendremos lo suficiente. Cristo nos dice que nuestra vida es más importante que eso. Dice versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que la ropa. Y eso es cierto. Tenemos vida, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos lo más importante. Dios nos dio la vida. Amén. Y si Dios nos dio la vida, no piensen que, bueno, yo les doy la vida para que se mueran de hambre. No, ¿verdad? Dios nos da la vida y nos puede dar para sustentar la vida. Dios nos dio la vida y no dice Dios, bueno, les voy a dar la vida para que estén sufriendo por no tener con qué taparse. No hace eso Dios. Dios cuida de aquellos a quienes Dios les dio la vida. Ténganlo en mente eso. Él siempre va a estar a nuestro lado cuidándonos que tengamos lo suficiente. No está preocupado porque tengamos riquezas y que seamos millonarios. Está atendiendo nuestras necesidades reales. Podemos estar seguros en ello. Independientemente de que nuestro país entre en crisis, de que por allá lejos estén peleando y por eso haya aumento de precios, Dios siempre nos va a cuidar. Un taco no nos va a faltar. Una ropita que cubrirnos no nos va a faltar. Podemos descansar en Él. Podemos reposar en que siempre tendremos todo lo suficiente. ¿A quién le gusta el himno En Jesucristo el Rey de Paz? Está bonito ese himno, ¿verdad? Fue escrito por Fanny Crosby. Ella era una mujer ciega. Ella escribió la letra. Otra persona escribió la música. Pero bueno, ella estaba en su casa, obviamente en la época en que las personas invidentes o con la capacidad diferente en cuanto a la vista no eran bien atendidas por los gobiernos, por nadie, incluyendo por los cristianos. Y esta mujer estaba sin un plato que comer, no tenía nada de comer y estaba orando. Estaba orando porque no había que comer. Y tocó a alguien a la puerta. Era un músico pianista, por cierto, el que tocó la puerta. ¿Y qué creen que traía? Un pollo. Traía un pollo y ella pudo comer de ese pollo y en esa alegría escribió En Jesucristo el Rey de Paz. Yo sé, ahora cuando canten ese himno van a acordarse de pollo. Pero bueno, lo precioso es que Dios suplió para esta mujer. No la dejó desamparada. Y nos dejó un bonito himno para recordarnos. Piensen, cuando tengan necesidades y Dios les suple, pueden descansar en Jesucristo, el Rey de Paz. Cuando no se haya empleo, puede descansar en Jesucristo, el Rey
paz. Cuando el dinero no alcanza, cuando ya parece que nuestros recursos se han agotado, puede usted descansar en Jesucristo, el Rey de paz. Cristo le prometió a usted salvación. ¿Le cree? Ahora Cristo le promete darle lo que usted realmente necesita. Y la pregunta es, ¿le cree? ¿O nada más le cree que, sí, creo que Dios me puede salvar, pero no creo que me pueda suplir? ¿No, verdad? ¿Necesita la misma fe? Sí. ¿Cuánto vale su fe? ¿Realmente usted cree que Dios le puede dar lo suficiente, la comida suficiente, el vestir suficiente? ¿Se lo cree? ¿O piensa, no creo, entonces tengo que pasar todo mi tiempo trabajando, tengo que sacrificar mi relación con Dios porque necesito trabajar, porque realmente no creo que Dios me pueda suplir lo que necesito? ¿Cuánto vale su fe? Es este tiempo de crisis en el cual usted va a mostrar cuánto vale. En primer lugar, nos dice Cristo, no se preocupen, siempre tendrán suficiente. En segundo lugar, Cristo nos dice en este pasaje que consideremos que Dios cuidará de nosotros. Dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por más ansioso que esté, añadir una hora al curso de su vida? Pues si no podéis con algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así cuida Dios de la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Cristo nos llama la atención. Dice versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más que las aves? Es muy curioso que Cristo nos dirige la atención no a un gorrión, no a una paloma, no a una tórtola. Dirige nuestra atención a un cuervo. En la lista de los animales inmundos del Antiguo Testamento, los cuervos eran inmundos. No eran animales limpios, no era una ave limpia. Y pregunta, ¿Dios cuidaba de esa ave inmunda? Sí, a pesar de que era inmunda y que por lo tanto no podría, y de todas maneras no iba a poder sembrar, no iba a poder cegar, no iba a saber nada de despensa ni de granero, de todas maneras Dios cuidaba de esta ave. Dios cuidaba del cerdito, Dios cuidaba de los animales que tenían pezuña pero que no rumían. Dios cuidaba de esos animalitos, los cuida. Y por eso pregunta, si Él cuida de esos animalitos, ¿no cuidará más de nosotros, sus hijos? Si Él se encarga de alimentar, de proteger, de cuidar a un cuervo, ¿cuánto más puede hacer por cada uno de nosotros por el cual Cristo murió? ¿Cree que haría más? Sí. Si Él puede cuidar a una ave que no está en la lista de sus aves favoritas, ¿cuánto más puede hacer por cada uno de nosotros por el cual Cristo murió? Puede hacer mucho. Luego nos dice ahí en el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Literalmente dice que quién va a poder, por mucho que trabaje, por mucho que se esfuerce, agregarle un minuto a su vida. ¿Podemos afanarnos por tener la mejor casa para poder vivir más? No. Inclusive una casa bonita puede terminar siendo nuestra muerte. Me acuerdo de ese personaje reciente que hizo un sillón elevador para poder bajar de su segundo piso a su primer piso. Y eso le costó la vida. Se cayó. Tenía algo muy bonito, pero no le sirvió.
Podemos afanarnos por tener la mejor chamarra en diciembre, el mejor pantalón térmico en diciembre y tenerlo aquí listo, aquí en Cuernavaca con un frío de 14 grados centígrados sobre cero. Y de todas maneras vamos a vivir exactamente lo que Dios dijo que íbamos a vivir. No vamos a vivir ni un minuto más, no vamos a vivir ni un minuto menos. Nada más vamos a alcanzar a vivir el tiempo que Dios ya había determinado para nuestra vida. Estar afanados por ello, estar preocupados, vamos a tener que comer, vamos a poder comer esto, vamos a poder comer aquello, tendremos suficiente carne para toda la vida. Y estar preocupados y estar ansiosos y estar acongojados, y de todas maneras no vamos a vivir ni un minuto más ni un minuto menos. Vamos a vivir el tiempo que Dios había establecido para nosotros, no más, no menos. Con 50 pesos de más o con 3 pesos de menos, pero vamos a vivir el tiempo justo. Dice el 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si no podemos alargar más nuestra vida, porque al final de cuentas esas cosas están en las manos de Dios, ¿por qué estar preocupados por aquello que también está en las manos de Dios? ¿Qué vamos a comer mañana? Está en las manos de Dios. ¿Qué vamos a vestir dentro de un mes? Está en las manos de Dios. ¿Qué gasto vamos a tener pasado mañana? Está en las manos de Dios. ¿Qué cosa qué cosa vamos a sufrir dentro de 15 días? Está en las manos de Dios. Todo eso está en las manos de Dios. Y estar preocupados por cosas que están en las manos de Dios, lo único que nos van a producir son úlceras. Y por cierto, la curación de esas úlceras también está en las manos de Dios. Entonces, por más de que nos afanemos, por más de que trabajemos, por más de que nos preocupemos y estemos con la preocupación de no poder dormir tranquilos, no poder descansar, no poder inclusive hacer nuestro devocional, no poder leer la Biblia, no estar aquí inclusive en la iglesia tranquilos pensando en lo que viene en el futuro, es no confiar que tenemos un Dios que cuidará de nosotros. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Noten que usa lirios, y es una palabra que puede implicar no solamente un lirio del campo, sino cualquier plantita que crece en el campo. No usa trigo, y si estuviera en América no usa el maíz, porque el trigo y el maíz y el arroz son plantas domesticadas, necesitan del hombre para crecer. Usted agarra un maicito y lo avienta al campo, pero no lo cuida, no va a crecer. Usa un lirio. Esas plantitas que cuando vamos por el campo encontramos una florecita, nadie se preocupó por hacerla crecer. Ningún hombre estuvo ahí para regarla, para quitarle para quitarle la plaga, simplemente creció. Aparece, crece y se ve bonita, y los campos llenos de plantitas, de florecitas, se ven bonitos. Se ven bonitos. ¿Quién se encargó de cuidarlas? Dios. Dios se encargó de que esa plantita, esa margarita o esa violetita o ese azucena o todas esas plantitas crecieran. Las cuidó, las protegió. Y dice aquí que ni aun Salomón se vestiría como una de ellas, diciendo, hay algunas plantitas, especialmente en el Medio Oriente, hay algunas florecitas que la mejor tela se convierte en una burda imitación de una florecita. Que por muy vistosa que sea el color de nuestra prenda, si es de algodón, si es de poliéster o de otro material o la combinación de ambos, al final de cuentas no se ven como una flor.
No se compara a la mejor flor a las flores bonitas que crecen en el campo. Y dice, versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto dura una planta, una flor en el campo? De repente están las florecitas bien bonitas, bien preciosas, y puede caer un aguacero, uno de esos aguaceros a gran escala, y simplemente la caída del agua las aplasta y las destruye. Puede pasar un caballo, las aplasta y las destruye. Puede llegar un animalito, una vaca, y va y se la come, o lo peor de todo, una oveja que no nada más se come la planta, sino se come su raíz para nunca más volver a nacer. Y Dios se preocupó por cuidarlas. Dios se preocupó porque estuvieran. Dios se preocupó por darles belleza. Y pregunta, ¿no hará más con nosotros que vivimos para la eternidad? ¿No cuidará más de nosotros que no nada más estamos aquí y que después de nosotros, una vez que muramos, nosotros no vamos a desaparecer, nosotros seguimos para la eternidad? ¿No hará más con nosotros? La respuesta es sí, sí lo hará. Si lo que se pudre, si lo que se pudre rápido, Dios lo cuida, lo que va a durar para la eternidad, Dios lo va a cuidar más. Téngalo por seguro, Cristo cuidará de nosotros. ¿Y cómo les llama? Dice ahí, versículo 28, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es una frase que aparece varias veces en la Biblia. Mateo 6:30. Mateo capítulo 6, versículo 30. Ahí en el Sermón del Monte, hablando también de la ansiedad. Dice Mateo 6:30, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios cuida de las plantitas que se pudren, Dios hará mucho más con nosotros, pero nos tiene que llamar hombres de poca fe. Dice Mateo 8:26, un poquito más adelante, Mateo 8:26, está la tormenta, los apóstoles se asustan, dice versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Luego dice en Mateo capítulo 14, versículo 31, Mateo 14, 31. Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerdan? Es la historia de Pedro que dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que yo camine sobre el mar. Y le dice, ándale, ven. Y camina. Lo grandioso es que camina. Uno dice, malvado Pedro se hundió porque tenía poca fe. Pero si caminó 3 segundos, o 4 segundos, o 5 segundos, ya es una proeza. Cualquiera de nosotros intenta caminar 1 segundo sobre el mar, se va. Pero luego le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dice Mateo 16, 8. Mateo 16, 8. Les está hablando acerca de la levadura de los fariseos y saduceos, y ellos empiezan a hablar acerca del pan, y Cristo les dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Cuándo Cristo usa la expresión hombres de poca fe? Cuando no toman a pecho sus promesas, cuando no toman a pecho que Dios está presente siempre, cuando no toman a pecho que Dios tiene poder, y cuando no toman a pecho que Dios nos ama. Son cuatro situaciones específicas en las cuales Cristo les dice hombres de poca fe.
Cristo nos ha dado promesas. Y en esta sección que estamos viendo, Cristo ha prometido cuidarnos. Si usted no lo toma a pecho, es hombre y mujer de poca fe. Porque Él ha prometido. ¿Cristo ha prometido estar con nosotros siempre? Sí, Cristo lo ha prometido, acompañarnos, cuidarnos, protegernos. Tómelo a pecho, es en serio. ¿Cristo tiene poder para sacar de la nada alimento? Sí, tómelo a pecho. Él tiene poder. Él tiene poder también y además nos ama. Sí, ¿verdad? Nos ama de una manera que nadie nos puede amar, que nadie nos ha amado, que nadie nos va a amar. Él nos ama siempre. Tómelo a pecho. Es en serio. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Considere que Dios cuidará de usted. No lo olvide. Había un hombre que se llamaba George Mueller, allá en Inglaterra. Él dirigía uno de los grandes orfanatos de Inglaterra. No era de asistencia social, así que vivía de donaciones allá en el siglo XIX. Y un día en pleno invierno se les acabó la comida y tenía que alimentar no a unos cuantos niños, sino a un montón de niños, más de 100. Y no había que comer. Así que se sentaron a la mesa y se pusieron a orar. No había que comer. Afuera estaba una tormenta de nieve, así que no había manera de ir a pedir a alguien que les diera de comer. Y en esa tormenta de nieve una carreta que transportaba víveres para Londres se volteó y no había manera de sacarla. Así que el señor dueño de la carreta corrió hacia el lugar que vio ahí, la puerta, y tocó. Y le salió George Mueller y le dijo el señor de la carreta, híjole, se acaba de voltear mi carreta y ya no la puedo sacar. Se va a echar a perder todo. Así que de que se echa a perder todo a que alguien se lo coma, pues ahí está. Y Dios les dio de comer. Sin esforzarse, sin ir y voltear la camioneta, la carreta, sin nada de eso, sin pedirlo, sin ir a decir al dueño, oiga, por favor, no nos daría poquito. No, les dio todo. ¿Y fue el dueño de la carreta? No. ¿Fue la tormenta? No. Fue el Dios que cuida de su pueblo, el que le dio a George Mueller y a sus niños comida. Cuando Cristo murió por usted, le demostró cuánto lo amaba, ¿verdad? ¿Acaso le salvó para matarlo de hambre o de frío? No, ¿verdad? ¿No puede proveerle de todo aquello que realmente le haga a usted falta? Sí, ¿verdad? ¿Es usted un hombre o una mujer de poca fe? ¿O va a tomar en serio sus promesas? ¿Cuánto vale su fe? Hemos visto básicamente en este texto, en primer lugar, hemos visto que nuestro Señor, nuestro Dios nos dice, no se preocupen, siempre tendrán suficiente. En segundo lugar, hemos visto que Dios nos dice, consideren, Dios cuidará de usted. En tercer lugar, vamos a ver, busque primero las cosas de Dios. Él va a añadir lo demás. Vosotros pues no os inquietéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis atormentándose. Porque todas estas cosas dominan ansiosamente las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo nos dice que no nos inquietemos. Dice versículo 29. Lucas capítulo 12, versículo 29. Dice así. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Cristo nos dice que no nos inquietemos ni nos atormentemos si vamos a tener que comer mañana, o inclusive dice que beber. Noten que usa esta palabra, ni que beber. En Medio Oriente el agua no corre tan rápido. Así que no hay seguridad de que al otro día vaya a haber agua para beber. Así que les dice, no se preocupen, no se inquieten si va a haber de comer o inclusive si va a haber de beber. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Debemos ser distintos a la manera de pensar y de reaccionar del mundo. El mundo sí se preocupa si va a haber de comer, si va a haber de beber. La gente del mundo le preocupa porque no tiene un Padre celestial que lo cuida. Nosotros sí lo tenemos. Cuando los miembros de una iglesia casi no se distinguen de los de afuera en sus ambiciones íntimas, en las metas que tratan de alcanzar, en la manera en que reaccionan a la frustración, en la manera que reacciona a las adversidades de la vida, en la manera de conducirse en sus actividades sociales y fiestas, en la clase de literatura que prefieren leer, en las canciones que prefieren cantar, en la elección de amigos con quienes quieren tener más familiaridad. Si no se pueden distinguir del mundo, hay algo que anda muy mal. Si sus preocupaciones son las mismas que las del mundo, ¿qué comerán y qué beberán y qué vestirán? Algo anda mal. Hay algo que no cuadra con su fe. Es fácil recitar que creemos en Dios. Inclusive es fácil cantar, diré a Cristo todas mis pruebas. Pero solo al momento de ser generosos se prueba que usted cree que Él proveerá. Solo al momento de ser generosos se prueba que usted cree que Dios le va a proveer lo que usted necesita. Dice versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo nos dice que pongamos todo nuestro empeño en dejar que Dios gobierne todo, mas buscad primero el reino de Dios. Es esa idea. Dejen que Dios gobierne todo. Que Él gobierne su administración, que Él gobierne sus gastos, que Él gobierne todo. Y Él se va a encargar de añadir todo lo que necesiten. Él se va a encargar de añadir cada cosa que a usted le vaya haciendo falta. Le va a dar lo suficiente. Le va a dar lo que necesita. Había un joven que necesitaba ir de un lado a otro, regresar a su casa. Tenía que regresar a su casa, pero nada más, pero no tenía, bueno, le habían quitado su dinero de una u otra forma, perdió su dinero y no podía regresar. Y necesitaba 100 pesos para regresar. Necesitaba 100 pesos para regresar y empezó a caminar por la carretera porque dijo, pues, a quedarme aquí en la nada, mejor empiezo a caminar. Y empezó a caminar y mientras caminaba, oraba, pues no hay manera de tener el dinero. Y ahí va caminando el joven y de repente llega una persona en su carro y le ve caminando y le ayuda a acercarse un poquito más. Y ya está en un lugar donde necesita 90 pesos para llegar a su casa, pero no tiene 90 pesos. Y ahí va caminando sobre la carretera y pasa otro vehículo, el joven sigue orando, pasa otro vehículo y lo acerca a un lugar donde necesita ya 40 pesos para llegar a su casa. Pero no tiene esos 40. Así que se queda en la carretera y ahí se queda parada la persona. Y de repente pasa un vehículo, pasa un transporte colectivo y se asoma una persona ahí que lo conoce. Esa persona vive en otra ciudad, pero por alguna razón estaba en ese momento por ahí. Y se asoma, ¿y qué te pasa? No, es que se me perdió mi dinero y no puedo llegar a mi casa. Ah, súbete, yo te presto. Y le prestó 45. Así que llegó a su casa con 5 pesos de sobra.
¿Coincidencia? No. Dios cuida de sus hijos. Ténganlo por seguro. ¿Cuánto vale su fe? Termina diciendo, versículo 32 en adelante. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cómo les llama a sus discípulos? No temáis, ¿qué cosa? Manada pequeña. Ya no les habla discípulos, ¿qué les dice? Mis borreguitos, mis ovejitas. Ya lo hace con un cariño más profundo. Imagínense, no teman mis borreguitos que los voy a matar de hambre. No, ¿verdad? No teman mis borreguitos, están bajo mi protección. No teman mis borreguitos que los voy a dejar ahí a la intemperie para que se mueran de frío. No, ¿verdad? No teman mis borreguitos, están bajo mi protección. Noten ese cariño. Si usted es discípulo del Señor, noten el cariño que le tiene Cristo a usted. Les habla con ese enorme cariño, mis borreguitos, mis ovejitas. No teman. Dice ahí versículo 32, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En primer lugar nos dice que el reino es un don. Si usted ha creído en Cristo, Dios le regaló el reino. Es un regalo. Es un precioso regalo. Ni usted ni yo, por más de que hubiéramos trabajado, esforzados, no lo hubiéramos podido obtener y Dios nos lo regaló. Y luego usa la frase, le ha placido. Es un verbo que significa, le plació ayer, le place hoy y le placerá por siempre. Dios le regaló a usted el reino y cuando se lo regaló, le gustó regalárselo. Y no se ha arrepentido de haberle regalado a usted el reino, le ha dado esa posibilidad y le sigue gustando. Y tenga por seguro que en el futuro Dios nunca se va a arrepentir de haberle regalado el reino. Y si le regaló el reino, ¿acaso no le puede regalar qué comer? ¿Acaso no nos puede regalar qué vestir? Si ya nos regaló lo más importante, en Cristo Jesús nos ha dado el reino, nos puede dar qué comer y nos puede dar qué vestir. Y lo ha hecho, lo está haciendo y tenga 100% seguro, lo va a hacer en el futuro. Dice aquí, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, a donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Hay que tener cuidado en este texto. No dice, y en realidad cuando vemos todo el contexto de las Escrituras, no es un llamado a que venda usted todo lo que tiene y traiga el dinero a la iglesia. No es un llamado a eso. De hecho, ¿se acuerdan de una iglesia que lo hizo? La iglesia de Jerusalén. ¿Cuántas veces se repitió esta escena en las demás iglesias? No se volvió a repetir. La única iglesia que lo hizo fue la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Antioquía no lo hizo, ni la iglesia de Éfeso, ni la iglesia de Antioquía de Pisidia, ni Iconio, ni Listra, ni las iglesias de Filipos, Tesalónica, ni la iglesia de Corinto, que era muy rica. Ninguna de ellas lo volvió a repetir. Nada más la iglesia de Jerusalén lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando estaba recogiendo una ofrenda por las iglesias de Asia y de Europa? Una ofrenda para los hermanos, ¿en dónde? En Jerusalén. Se metieron en un problema por no haber entendido bien este texto, diríamos, o esta instrucción. Si lo tomamos en cuenta en la historia anterior, ¿se acuerda? La historia anterior era la del rico necio. ¿Cuál era su problema? Que Dios le había dado mucho y él se quería quedar con todo. Ese era su problema. Cuando nos dice aquí que vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye,
El punto aquí no es que vendamos todo y lo demos a la iglesia. El punto es que dejemos de querer quedarnos con todo. Que aprendamos a ser generosos. Ese es el punto. 2 Corintios capítulo 16, versículo 2. 2 Corintios capítulo 16, versículo 2. Y 3. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Reúnan ofrendas según hayan prosperado. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. En adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios les ha dado muchas cosas, ¿verdad? Y Dios no le manda que venda todas sus cosas y que se quede en la pobreza. Dios no le manda que venda su casa y que se quede en la pobreza y entregue todo para la obra del Señor. Dios no le manda eso. Lo que Dios le manda es que no se quiera quedar con todo. Sea generoso. Sea generoso. ¿Tiene poquito? Sea generoso. ¿Tiene mucho? Sea generoso. No se quiera quedar con todo. Algunas veces decimos, bueno, es que si no ahorro no voy a poder tener eso que anhelo en el futuro. Estamos viendo que Dios se va a encargar de que lo tenga, si es su voluntad. Es que si yo doy en la ofrenda y doy a misiones, a lo mejor no voy a tener para comer mañana. Dios le va a ayudar a tener para comer mañana. Es que si no ahorro para mi vejez, en el futuro Dios me va, no sé qué va a hacer de mí. Bueno, Dios se va a encargar de usted en su vejez. No se quiera quedar con todo. Sea generoso. Aprendamos a ser generosos. Dice versículo 34, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Solo hay dos lugares en los cuales usted puede poner su corazón: en sus cosas que tiene o en el tesoro que Dios le ha dado. Solamente esos dos lugares. No hay que puede estar en los dos al mismo tiempo, no. O tiene o está en las cosas que Dios le ha dado y quiere quedarse con todo, o está en los tesoros de Dios. La vida eterna es un tesoro, ¿o no? La vida que jamás será quitada, que nunca terminará, la fuente de agua de vida que nunca cesará, una dádiva que jamás se perderá, es su tesoro, ¿o no? Una mano que nunca dejará de protegernos, un amor que nunca dejará que nos separe, un llamamiento que nunca va a ser revocado, es nuestro tesoro, ¿o no? Un fundamento que nunca será destruido, una herencia que siempre será permanente, es nuestro tesoro, ¿o no? No es una invitación, hermanos, a no tener nada, a vender todo, a traerlo a la iglesia, además que es ilegal. Pero sí es una invitación a poner la generosidad y la obra de Dios en primer lugar, las necesidades legítimas en segundo, y solamente si sobra,
los lujos. Porque a veces lo que hacemos es, en primer lugar, los lujos, luego las necesidades legítimas, y así sobra la obra de Dios. Primero hago todos mis pagos y de lo que sobra doy el diezmo y la ofrenda. No, es al revés. A poner las cosas de Dios primero, a ser generosos primero, después a atender todas nuestras necesidades legítimas. Y ya solamente si sobra, ya puede tener Netflix, que no sé para qué lo usaría, pero ya lo podría tener. Ya podría tener un carro del año, si lo quiere ocupar, y todo lo demás. ¿Cuánto vale su fe? Tenemos un Dios soberano que tiene cuidado de nosotros. No solamente nos cuida en lo espiritual, también nos cuida en lo físico y en lo material. Sabiendo eso, ha llegado el momento de que usted descubra cuánto vale su fe, en dónde está puesta y cuán firme es. Este momento que vivimos como iglesia, este momento que se vive en este mundo, tras la pandemia, tras la partida de nuestro pastor que invertía mucho dinero en la obra, la crisis que ahora tenemos en misiones, en las instalaciones, no son accidentales. No lo permitió Dios por error. Llegó el momento que los miembros y que los asistentes de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna sepan realmente dónde estaba su fe. ¿Y cómo lo van a saber? Piensen en cuán generosos son. Si solamente dan las obras o si realmente saben ser generosos con la confianza de que Dios les va a dar de comer y qué vestir mañana, pasado mañana y hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí podemos ser testigos de que tú nunca nos has dejado. No tenemos muchos de nosotros lujos, pero siempre tenemos suficiente. Y a veces nos das sorpresas, nos das extras que podemos decir gracias, Señor, no lo merecíamos. Y lo vas a seguir haciendo. Tú has sido un Señor bueno, un Dios bueno que te haces cargo de las necesidades de tu pueblo, de tus hijos. Pero creo que es buen momento, Señor, de que nosotros reflexionemos en nuestro corazón hacia las riquezas. No es un llamado, Señor, no nos haces un llamado a despojarnos, a tirar todo, a vender todo. No, pero sí nos haces un llamado a reflexionar cómo usamos lo que tú nos das. ¿Qué está primero a la hora de hacer gastos? ¿Qué es lo que está primero a la hora de planear lo que es nuestro presupuesto? ¿En qué gastamos más? ¿Queremos quedarnos con todo? ¿O hemos sido generosos para tu obra y para los que tienen necesidad? Es tiempo de evaluarnos. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Realmente creemos que tú nos puedes suplir? ¿O solamente lo decimos pero no lo creemos? ¿O de plano ni siquiera lo decimos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Somos avaros o somos generosos? ¿Te tenemos a ti primero o tenemos nuestras necesidades primero? ¿Te creemos o no? Y así en actitud de oración, ¿quién diría, hermano, ayúdame a orar? Necesito crecer en mi fe. Necesito crecer en esa confianza de que Dios me va a proveer y me va a proveer lo suficiente siempre. Necesito aprender a ser generoso. Es la única manera de crecer en esta área, ser generoso. Habrá alguien así que dirá, yo necesito crecer en esto. Necesito que me ayude Dios a creer de todo corazón que Él proveerá. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén.
Amén. Amén. Habrá alguien que diría, yo lo he creído por años, pero necesito que me ayude a orar, hermano. Yo quiero mantener esa fe de que Dios va a proveer hasta el último instante de mi vida. Lo he aprendido, lo he vivido, pero quiero mantenerme firme en esa fe de que Dios me va a proveer. Quiero seguir usando su dinero para su honra y su gloria. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar está abierto, hermanos. ¿Tiene alguna necesidad hoy que le causa temor de que a lo mejor no va a haber suficiente? Doble rodillas y diga, Señor, auméntame la fe. Piensa que le tiene miedo a lo que viene en el futuro, de si habrá trabajo, no habrá trabajo, habrá dinero, no habrá dinero. El altar está abierto. Señor, ayúdame, auméntame la fe. Tú vas a proveer conforme a tu bondadosa mano para conmigo. Le cuesta trabajo ser generoso, porque teme que no va a tener lo suficiente en el futuro para asegurar su bienestar. Señor, auméntame la fe. Tú proveerás. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos has concedido. Y gracias, Señor, porque sin duda tú siempre has cumplido tu promesa, provees. A veces el problema no es, definitivamente el problema nunca ha estado en ti. A veces el problema es que tú provees, pero nosotros administramos mal. Nosotros queremos agarrar, quedarnos con todo y terminamos perdiendo todo. A veces nos pasa eso. Señor, perdona nuestro corazón, a veces soberbio, a veces muy preocupado, pero tenemos que decir, Señor, tú siempre has cumplido tu palabra. Nos has dado de comer y nos has dado de vestir y hasta nos has dado donde dormir. Gracias. No has faltado tú a tu promesa y tenemos 100% la seguridad de que no lo vas a hacer en el futuro. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a poner tu obra en primer lugar. Sabemos que en realidad tú no nos necesitas. Si nosotros dejamos de dar, tú vas a dar ayuda a los misioneros porque no los vas a dejar a ellos, pero a nosotros nos vas a llamar a cuentas y vamos a recibir dura reprimenda. Padre, Señor, ayúdanos a crecer en generosidad. Ayúdanos a crecer en confianza. Nos has suplido, nos suples y tenemos la certeza de que lo harás. No nos vas a dejar desamparados. No lo has hecho en el pasado. Y aunque a veces parece que nos acercamos al límite de los recursos, tú siempre has sido maravillosamente benevolente con nosotros. Gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Guárdanos, Señor, en el trayecto y que podamos gozarnos de una buena tarde con nuestras familias y regresar aquí para escuchar tu palabra, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y, Señor, guíanos en las decisiones que tenemos que tomar, que sean conforme a tu voluntad, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo, en la tarde, más bien. Dios les bendiga.